están en sus casas, les pido que cierren sus ojos y vamos a pedirle al Señor que este día nos permita tener este servicio gozosos, que no haya ningún impedimento técnico y que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Padre, porque nos has permitido estar en esta tu casa. Te damos gracias, Señor, porque nos has cuidado y protegido de cualquier mal, de esta enfermedad que se está expandiendo, Señor. Te damos gracias porque has puesto tu mano en nuestras familias, Señor, en nuestras casas. No nos ha faltado nada, a pesar de estar encerrados, Señor. Te damos gracias también porque nos permites estar hoy aquí para alabarte y adorarte, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que durante este tiempo que vamos a estar alabando y aprendiendo de tu palabra, Señor, nos dé la sabiduría para todo lo que se está programado, Señor, a nuestro hermano Alberto en las proyecciones, a Pau en la alabanza de música, Señor, y a nuestro pastor, Señor, que le des la sabiduría, Señor, para enseñarle tu palabra. Danos a nosotros que estamos atentos a la enseñanza, Señor. Danos un corazón alegre, Señor, para que podamos aprender y guardar tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestro pastor. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Para nosotros es un privilegio volver a estar pues desde la iglesia, las instalaciones de la misma, para poder transmitir y que a nuestros hogares, a cada uno de los que nos sigue, pues nos podamos tener un tiempo en comunión, unidos a través de el Espíritu y obviamente utilizando los medios tecnológicos con la finalidad exclusivamente de edificar nuestras propias vidas. Así que queremos compartir algo de música. La música alegra el corazón y esto implica que desde casa usted cante y gócese en el Señor. Vamos a entonar, por favor, La Roca Fiel, número 65. Ok, ahí está, proyectado para todos que en casa podamos también cantarlo. Comenzamos después de la introducción. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi alma está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor?
cantamos también, oh yo quiero andar con Cristo. Una de las cosas más hermosas que nos pudo haber pasado, y hablo en pasado, porque la verdad es que hablamos de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo y a partir de allí nuestro andar fue completamente diferente, ¿verdad? Así que cantamos hoy, yo quiero andar con Cristo, hablando de nuestro caminar, de nuestra vida futura y presente. Mientras caminemos tomados de la mano del Señor, las cosas serán completamente diferentes. Así que cantamos, por favor, oh yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Oh, este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza gozar vida eterna. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Muy bien, bueno, pues quiero invitarles a que entremos de lleno a la reflexión de la palabra de nuestro Dios, y si para eso me acompañan, si fueran tan amables, a el profeta menor, uno de los profetas menores, y es precisamente Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15, tendremos esta pequeña reflexión. Y este es un profeta que, tomado de la mano de Zacarías, ambos profetas fueron y profetizaron en Jerusalén como tal después del exilio. Habían pasado ya los 70 años, habían regresado algún remanente del pueblo de Israel, estaba la edificación del templo y había cosas que en cierto periodo de ese tiempo hicieron que el templo dejara de construirse. Habían empezado, habían hecho algunas cosas, pero realmente el templo de Dios no se había construido en la totalidad como tal. Y eso realmente es lo que está manifestando Dios a través de la voluntad suya, a través de Ageo y de Zacarías, pero de manera particular quiero que nos concentremos en esta porción de Ageo, y que veamos realmente cuál es nuestra prioridad para construir. Estamos ante la necesidad precisamente de ubicar cuál es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Tal vez usted pueda pensar que no tiene nada de conexión con lo que estamos haciendo, pero la realidad es que hay una conexión muy fuerte en nuestra vida con respecto a lo que Cristo está señalando en esta porción de la palabra, porque se refiere a que usted y yo somos templo del Espíritu Santo y por ende necesitamos cada uno de nosotros seguir construyendo. Ahora quiero leer la narración de este texto
para poder realmente darnos un preámbulo de lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Así que si me acompañan por favor a Ageo capítulo 1 del verso 1 al verso 15. Dice la escritura de esta manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dominarán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, disculpen ustedes, pero me brinqué un párrafo, en el verso 2, estamos en el verso 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los montes y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, esta porción realmente Dios viene en repetidas ocasiones a la vida de Ageo para profetizar y llevar el mensaje de manera particular al pueblo, y Dios realmente cuando hace algo lo hace bien. Tenemos que aprender a sacar realmente los escombros de nuestra vida. Si queremos construir, tenemos que aprender a sacar los escombros de nuestra vida, y eso implica que nosotros tenemos que descubrir cuál es el momento más oportuno y óptimo para realizar lo que tenemos pendiente. Y esto incluye realmente que aprendamos las prioridades de Dios para ser más diligentes y saber más acerca de lo que Dios quiere en nuestra vida, y que el pueblo, como en este caso el ejemplo que estamos narrando, realmente había optado por tener otro tipo de actividades que eran muy personales, que se refería al cuidado de su propia persona, de su propia familia, de su propia casa, y habían hecho a un lado precisamente la edificación del templo de nuestro Dios.
Ahora, no se trata de levantar un templo de manera literal entre nosotros, sino de que nosotros, siendo el templo del Espíritu Santo, tenemos que tener una constante mejora, ¿verdad? Una constante en crecimiento, una constante en nuestra propia vida. Y eso significa que necesitamos nosotros realmente conocer las prioridades de Dios. Y cuando Dios enfatiza en este tiempo para el pueblo suyo, la época de edificar el templo, es porque hacía hace 70 años que el templo estaba destruido. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, realmente la ciudad quedó destruida y el templo también. Entonces la voluntad de Dios era pues que se reedificara dicho templo para la restauración de la adoración del pueblo de Israel. Y esto implica, pues para cada uno de nosotros, que aprendamos cuáles son las prioridades en nuestra propia vida. Así que en ese sentido, el mensaje de Dios siempre tiene un destinatario, y eso es algo que tenemos que exaltar. Realmente a veces pensamos que el destinatario no tiene nada que ver con nosotros, y yo quiero realmente que nos demos cuenta que el mensaje y el destinatario siempre tiene que ver con nosotros. Ahora, yo sé que esto fue de manera específica para el pueblo de Israel, y no se trata de un templo literal, pero sí tiene una aplicación espiritual, y es ahí donde nosotros, los gentiles, la época de la iglesia en la cual estamos viviendo, sí tenemos la obligación de revisar nuestras prioridades, si compaginan con las prioridades de Dios, y si no, es porque no hemos entendido que somos parte de los destinatarios, y que el mensaje también tiene que ver con nosotros. Ahora, la carta, o esta profecía, que estamos leyendo, fue dirigida a Zorobabel y a Josué. Zorobabel era el gobernador de Judea en aquel entonces, y Josué el sumo sacerdote. Estas dos personas pues realmente jugaban un papel muy importante para todo el pueblo y para todos los que estaban inmersos. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos decían realmente tenía una influencia, un peso sobre las decisiones del pueblo, y esto realmente es donde nosotros tenemos que también entrar en una función espiritual, porque nosotros somos los responsables de que nuestra vida y la de nuestra familia funcione de manera adecuada, de manera óptima, como Dios quiere que funcione. Y eso es realmente el mensaje y el destinatario. El mensaje era muy claro, ¿verdad? Lo dice aquí en el versículo 2. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dicho de otra manera, tenían una percepción completamente equivocada la que Dios tenía. Ellos no querían construir. Ya saben que eso implica pues mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos de toda índole, comida, empleados y demás, materiales, y no es cosa fácil, de tal manera que ellos no habían optado por construir o reedificar el templo, sino todo lo contrario, estaban ocupados en otras cosas, y el mensaje de Dios es de manera enfática. Un destinatario, pero también un mensaje que también debe ser tomado en cuenta por todos, no solamente para el pueblo, sino para todos y cada uno de nosotros, porque Dios permite las cosas con un propósito, y no pasa nada de todo lo que está en nuestro mundo y a nuestro alrededor sin que Dios no lo autorice, y eso es algo que nosotros, o en lo cual nosotros debemos aprender a descansar. Ahora, si hay un mensaje y si hay un destinatario, en este caso era Zorobabel y Salatiel, hijo de Salatiel y Josué, sumo sacerdote, el mensaje tiene que ver con la edificación. Y aquí es donde usted y yo tenemos que darnos cuenta del tiempo que nosotros percibimos, ¿verdad? Tal vez cuando usted y yo salimos hace rato, ¿verdad? Estaba chispeando y decimos, bueno, me llevo el paraguas, me llevo el suéter, porque parece que va a llover, ¿verdad? Entonces, de alguna manera advertimos el tiempo de acuerdo a las condiciones climáticas, pero también a veces nosotros no podemos advertir o no podemos saber plenamente el tiempo de Dios, porque tenemos otras prioridades.
Cuando estamos buscando las prioridades de Dios, implica que para usted y para mí, cada uno de nosotros, nos podamos dar cuenta de lo que Dios está intentando comunicarnos. Es una realidad que debemos aceptar nosotros. No conocemos los tiempos de Dios en muchas ocasiones porque nuestra mente está muy lejos de la de Dios. Nuestros pensamientos están tan lejos de los pensamientos de Dios porque los pensamientos de Dios son altos. Y eso es algo que nos ocurre muy a menudo a cada uno de nosotros porque no nos damos cuenta de los tiempos de Dios. Ahora, todos los proyectos tienen que ser autorizados por Dios, obviamente. Eso es algo que tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos intentando conectarnos con nuestro Dios, tenemos que reconocer algo, que muchas de las ocasiones los proyectos o las cosas de Dios no tienen la misma relevancia que deberían tener para cada uno de nosotros, porque los hemos hecho a un lado, los hemos dejado en el cajón de lo olvidado en nuestra vida, y las cosas de Dios no han tenido ese pegar, ese golpe, ese impacto en nuestra vida, porque nos hemos omitido realmente darnos a la tarea de buscar la voluntad de nuestro Dios. Y cuando hablamos del ejemplo clave para que la voluntad de Dios sea manifestada en este tiempo y en nuestra vida, tendríamos realmente que estar orando y buscando la voluntad a la manera en que Cristo enseñó a sus discípulos a orar, ¿verdad? Cuando Cristo los enseñó, una de las frases que estaba en ese famoso Padre Nuestro, que es la oración emblemática y modelo, una de esas frases era que se haga tu voluntad. Y eso realmente debería ser relevante para cada uno de nosotros, porque si no estamos pidiendo de manera constante que se haga la voluntad de Dios, no nos podemos dar cuenta del tiempo en el cual estamos, del momento, de la época, del momento cúspide de la vida espiritual de cada uno de nosotros. La mayoría de los teólogos cree que ya la iglesia, la época de la iglesia ha llegado al cenit, a la parte más alta de la cúspide, y de aquí para adelante es bajada solamente hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. No sé si eso es así, pero así parece, porque realmente vemos que la iglesia a veces estamos en un letargo, estamos detenidos, si no es por problemas entre nosotros, si no es por problemas de salud o por tropiezos que el enemigo está poniendo, lo estamos viendo ahorita. Este es un freno para la iglesia que realmente detiene toda la actividad y todas las cosas que tienen que ver. Campamentos han sido detenidos, clausurados, eventos, reuniones de damas, reuniones de varones, todo ha tenido un freno literalmente. Y eso es cuando realmente tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, y mientras más tengamos oportunidad de hacer las cosas para Dios, que no la desaprovechemos, ¿verdad? Porque hoy unas instalaciones de cualquier templo están desaprovechadas. ¿Por qué? Porque no se puede reunir la gente. No importa las bancas si son de terciopelo, si tiene aire acondicionado, ahorita de nada sirve. ¿Por qué? Porque están desaprovechadas, porque no nos podemos reunir. ¿Por qué? Porque hemos olvidado cuál es el tiempo de Dios. Se nos ha pasado, se nos ha borrado de la mente. ¿Qué tiempo estamos viviendo cada uno de nosotros como creyentes? ¿Qué tiempo percibimos nosotros como iglesia? ¿Es realmente el tiempo de Dios o estamos necesitados de que como el pueblo de Dios venga un mensaje de parte de Ageo y nos diga: nosotros somos los que no entendemos el tiempo de Dios, no ha llegado aún el tiempo de edificar la casa de Jehová? A veces estamos en esa situación de no conocer el tiempo que Dios nos invita a formar parte, ¿verdad? Ahora, Dios nos muestra realmente cuáles son los tiempos que debemos aprovechar, cuáles son los momentos, y la realidad es que usted y yo tenemos que aprender a ser sensibles de dichos tiempos, porque si vamos adormilados, yo sé si usted en algún momento en casa o en el camión se ha quedado dormido y de repente va bien así como que bien despierto y de repente así como que le apagan la luz, ¿verdad? Y cuando vuelve a abrir los ojos
Ya pasaron o 10 cuadras o 15 minutos y a usted se le hizo como un cerrar y abrir los ojos. Pero es cierto que cuando pasó eso, la verdad es que durante ese trayecto, durante ese minuto, nos perdimos de algo que será completamente incapaz el ser humano de volverlo a vivir. Y así de fácil, por el cansancio, por lo que sea. Pero a veces eso pasa en la vida espiritual. A veces vamos por la vida y cuando no nos damos cuenta del tiempo de Dios, ¿verdad? Estamos completamente enajenados por todo lo que estamos haciendo. Hoy hay hermanos realmente diciéndonos que ya sea pronta la reapertura de los templos. Queremos cantar, queremos venir, queremos regocijarnos. Y cuando estábamos aquí, ni cantábamos, ni veníamos, y faltábamos, y nos llegábamos tarde, y desaprovechábamos todas las oportunidades y facilidades que teníamos. Y hoy estamos carentes de tener una reunión significativa en nuestras vidas. Se nos hace monótono, las transmisiones fallan, se nos cae el internet, la voz no suena bien y están todos los dimes y diretes, los pretextos, pero en el momento no lo aprovechamos. Y eso realmente es una recapitulación para cada uno de nosotros, para darnos cuenta de los tiempos en los cuales necesitamos realmente poner en la cúspide de nuestra vida y en perspectiva las prioridades que Dios quiere que comuniquemos desde lo más profundo de nuestra vida hacia nosotros mismos, que la gente vea en qué estamos involucrados, en qué estamos gastando nuestras fuerzas, en qué estamos gastando nuestra tecnología, en qué estamos gastando nuestras vidas. Hoy la gente tal vez que no tiene muchas cosas que hacer, se pasa viendo televisión. Miren, estos ojos azules pudieron darse cuenta de algunas personas que apenas enunciaron la cuarentena y al otro día ya estaba allí el carrito de la telefonía, o de la, ¿cómo se llama? No voy a dar marca, ¿verdad? Pero el servicio que le iba a cubrir todos estos meses para que no estuviera aburrido ahí en la casa, viendo película tras película, y así se pasa la vida, así se pasa la cuarentena. Eso no tiene un tiempo significativo para Dios. Eso es robarle a nuestra vida, eso es quemar el último cartucho que teníamos, digámoslo así, de vida espiritual. Y si usted está así, película tras película, video tras video, tele tras tele, sueño tras sueño, comida tras comida, entonces sí, no solamente va a subir de peso, sino que va a llegar su vida espiritual y no va a tener absolutamente nada de entrega a Dios, porque no estamos considerando realmente que estamos desconectados de Dios y que deberíamos estar más conectados que nunca. Porque el transporte para llevarnos al trabajo por lo menos era de media hora lo más barato, ¿verdad? Y le dedicamos esa media hora a orar, ahora que no vamos al trabajo, o simple y sencillamente nos dormimos, ¿verdad? La contaminación en nuestro corazón nos impide ver realmente el tiempo de Dios. Y cuando estamos viviendo de acuerdo a el tiempo de Dios, eso es completamente diferente. Y necesitamos preguntarnos si nosotros estamos viviendo de acuerdo al tiempo señalado de Dios o estamos enajenados como el pueblo que pensaba que no era tiempo de edificar un templo para Dios. Ellos estaban bien, ellos estaban involucrados en otra cosa. Aquí lo dice, ¿verdad? En el verso 4, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y la casa de Dios está desierta. O sea, es más importante tu propia casa, tu propia vida, tu propio carro, tu propio yo, que las cosas de Dios. La verdad es que mucha gente, duele decirlo y señalarlo, pero mucha gente está así, ensimismada, viviendo para sí, gozando de lo que puede tener en este momento para sí, y a Dios lo tiene en el cajón del recuerdo. ¿Por qué? Porque mientras no venga la iglesia, de Dios no se acuerda, y mientras eso no suceda, que no haya la reapertura de los templos, pues Dios va a estar en un mayor caja de seguridad, digámoslo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nadie que le diga, no hay nadie que lo vea en el templo, ¿verdad? Algunos hermanos nada más pasan lista, ¿verdad? Ay, pues ya llegué, pastor, ya me fui, pastor, ya llegué, pastor. Pero no hay trabajo en su corazón. Esas personas son las que están batallando más en la vida espiritual en este momento.
de verdad tenemos que preguntarnos si de verdad conocemos los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque si los conocemos, más vamos a aprovechar las cosas que tienen que ver con Dios. Debemos reflexionar sobre nuestros caminos. Fíjense bien, en el versículo 5 dice las primeras palabras: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y cuando hablamos de meditar es reflexionar, es darle vuelta al asunto. En la mente, en el corazón, darle vuelta, como literalmente masticarlo, hablando de rumear, ¿verdad? De la función que hacen los animales, que están mastique y mastique las ideas antes de poderlas tragar, y eso significa que tenga una buena digestión, ¿verdad? Físicamente hablando. Pero nosotros, cuando hablamos de la parte espiritual, tenemos que estar meditando, reflexionando, pensando, sacándole el mejor jugo a la situación, y esto implica que nos preguntemos cada uno de nosotros. Y ahí está el ejemplo del versículo 6, ¿verdad? Sembráis mucho y recogéis poco. Tenemos que preguntarnos realmente qué estamos sembrando. La ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras frijoles, vas a cosechar frijoles. No hay otra cosa, no hay poder humano que pueda cambiar eso, ¿verdad? Aunque genéticamente estén haciendo lo que sea, pero la ley de la siembra y la cosecha es eso. Si tú estás sembrando en oración, vas a cosechar respuestas de Dios. Si tú estás sembrando en tiempo de comunión con Dios, vas a recoger, vas a cosechar fortaleza espiritual. Si tú estás sembrando vida espiritual, vas a cosechar vida espiritual. Realmente hay una ley inquebrantable, infranqueable para ningún ser humano, y déjeme señalarlo, debiera ser una de las cosas más importantes que como creyentes tenemos, porque estamos ante la necesidad de reflexionar y de la invitación que Dios hace para indicarnos cuáles son los tiempos de los cuales deberíamos estar viviendo cada uno de nosotros. Pero tenemos que empezar por esta parte. ¿Qué estamos sembrando? No sé, uno de los estudios, no recuerdo ni quién me lo dijo, ya me acordé, pero eso no importa. Uno de los estudios que estaban para esta cuarentena es que iba a haber mayor divorcios, más divorcios. ¿Por qué? Porque ahora sí, la esposa se va a dar cuenta de quién le llama, ¿verdad? Ahora sí va a poder a escondidas agarrar el teléfono del esposo y de la esposa, ¿verdad? Ahora sí, como están hartos el uno del otro, no saben llevarse bien, el trabajo era un desahogo, ¿verdad? Pero estar ahí enjaulados los dos, ¿verdad? Ahora sí, como perros y gatos dentro de la casa. Y desafortunadamente esa tendencia creo que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque no estamos sembrando vida espiritual. No estamos interesados en la vida espiritual, estamos enajenados. Debemos reflexionar también en lo que dice aquí en el verso 6. Coméis y no os saciáis. No importa cuánto sea del alimento físico, si estás teniendo tus 2, 3 comidas, no importa. No se refiere a la parte física, se refiere a la parte espiritual. Y por eso Cristo señalaba de manera adecuada y correcta: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, aunque sea físico, aunque tenga hambre y sed física, no solamente necesita eso, necesita también el alimento espiritual, ¿verdad? Y algunos, bromeando, tengo que decirlo así, había un hermano que nos decía: pastor, sería bueno un día, un culto en pijama, pastor, bromeando el hermano, ¿verdad? Pero yo decía: no, hermano, ¿cómo crees? Eso no. Pero hoy se le concedió su culto en pijama, pero no solamente a él, no sé cuántos realmente desde su cama ponen la enseñanza, y entre que se duermen y que reaccionan, entre que escuchan y que se vuelve a ganar el sueño, estén así con un sueño. ¿Por qué? Porque no tienen hambre de la palabra de Dios. Porque es más fácil que la tecnología nos brinde ciertas comodidades y acostumbrarnos a las comodidades, porque no se trata de alimentar nada más el cuerpo, se trata de alimentar el espíritu. Por eso necesitamos preguntarnos, y tengo que ir al otro lado, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos sembrando? Pues eso es lo que vamos a cosechar. Pero ¿qué estamos comiendo? ¿Realmente produce satisfacción espiritual o no? ¿Hay inquietud? ¿Hay
zozobra, hay miedo, hay frustración. ¿Qué hay detrás de todo ello? Porque eso habla de que no hay esa saciedad espiritual. Dice el verso 6, bebéis y no quedáis satisfechos, la misma tonalidad, os vestís y no os calentáis, ¿verdad? Esto habla de los afanes. ¿Con qué estamos afanados? Cristo lo dijo en Mateo, ¿verdad? No os afanéis por el día de mañana, cada día dará su propio afán. ¿Por qué? Porque a veces estamos más ocupados en cómo le vamos a hacer con los alimentos, en que si nada más me están pagando la mitad, en que si no he trabajado 2 semanas, en que ya empezaron a correr personas. Estamos afanados, unos de una cosa, otros de otra cosa, pero realmente aquí es donde nosotros tenemos que alimentar verdaderamente nuestro espíritu para poder fortalecernos, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí es donde realmente deberíamos estar sumidos, inmersos en la palabra de Dios, para tomar fortaleza y enfrentar nuestro día a día. Y mientras el pueblo al que le predicaba Ageo, él decía, bueno, pues yo quiero arreglar mi casa, y obviamente está hablando de una casa literal, ¿verdad? Quiero una fachada más bonita, quiero columnas de mármol, quiero ventanales grandes, con esas figuritas que se me olvidó ahorita, de colores. ¿Cómo le llaman, hermanos? Ayúdenme, por favor, cuando tienen los cristales de colores con figuras. Vitrales, gracias, ¿verdad? Con esos vitrales más hermosos. Quiero una puerta eléctrica, ¿verdad? Quiero cámaras de seguridad. Y ahí está el afán y el afán y el afán. Pero las casas de nosotros están guardadas, protegidas, cuidadas. Y la casa de Dios, para nosotros no tiene prioridad alguna. Para muchos, aunque pudiera tenerla entre comillas, no es tiempo por la cuarentena, y podríamos seguir hablando y hablando, pero no se trata de esta casa física, no se trata de la dirección que tenemos prestada en Monte Atlas, en Bernardo Quintana 4002, ¿verdad? Se trata de un trabajo diferente. Ayúdeme a leer el inciso de... ¿Cómo te sientes cuando terminas un trabajo y no dio fruto como esperabas? Bueno, aquí sigue hablando el mismo versículo 6, ¿verdad? Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esto nos habla realmente de una insatisfacción, de algo que no ves concretado. Inviertes demasiado tiempo y no sientes que haya valido la pena. Sientes que fue mucho y que recibiste muy poco, que diste todo y que no te redituaron como tú querías, ¿verdad? Y esto realmente es la reflexión que Dios nos invita a que nuestras vidas realmente vayan en ese camino que Dios ha diseñado, porque si vamos en un camino aledaño o diferente al de Dios, realmente nunca podemos entrar en esa conexión espiritual con Él, y por ende no podemos saber ni discernir cuál es lo que tiene prioridad en nuestra vida. Para el pueblo de este momento, la casa de Dios, físicamente hablando, no tenía importancia. Era más importante sus propias casas, sus propias vidas, que lo de Dios. Por ello debemos reflexionar sobre nuestros caminos, realmente si estamos sembrando lo correcto, si estamos cosechando lo que hemos sembrado, y obviamente ahí es donde nos tendríamos que dar cuenta inmediatamente en lo que estamos recibiendo. Por eso es tan importante que nosotros meditemos en nuestros caminos, y no solamente una vez lo dice en esta porción de Ageo, es reiterado el tema de la invitación de parte de Dios para que meditemos en nuestros caminos. El inciso E, por favor, ayúdeme. Por ello debemos reflexionar sobre nuestros caminos. Si hay algo que está mal con lo que hacemos, es probable que la causa sea un problema espiritual y no físico. Ahora, Dios está comparando las cosas físicas, pero todo tiene que ver con un enfoque espiritual. En el templo tipifica o ejemplifica la parte de la vida espiritual que para el pueblo de Israel no la tenía, y por ende, bueno, no recibían la cosecha, era un trabajo desgastante, no se calentaban aunque buscaban las mejores marcas de ropa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo tiene una conexión
con lo físico aquí en el verso 6, pero se está tratando un problema del alma, un problema espiritual, y esto para nosotros debe ser lo más importante. No se trata de algo físico, se trata de algo espiritual. Debemos dar prioridad a Dios y a su obra. Por eso necesitamos saber si estamos caminando y estamos identificando los tiempos de Dios. Dice el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ahora esto implica para usted y para mí que realmente nos demos cuenta cuáles han sido nuestra perspectiva desde que todo esto comenzó. Y no se trata nada más de soltar palabras al aire, se trata de que realmente nosotros nos demos cuenta de cómo hemos percibido esta situación, esta pandemia, esta situación en la cual estamos viviendo. Si ha traído beneficios espirituales o usted nada más los ha visto como una situación limitante en su vida que no está produciendo nada benéfico. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué ha tenido prioridad en nuestras vidas últimamente? Eso es lo que hace la diferencia a un creyente de alguien que es un seguidor solamente. Un seguidor no tiene a Dios en primer lugar. Un creyente verdadero siempre tendrá a Dios en primer lugar en su vida. Lo mismo para este pueblo, decía ser un pueblo de Dios, pero era un pueblo que se había convertido solamente en un seguidor de Dios, no en un pueblo cuya prioridad tenía que ver con la vida espiritual. No era así para el pueblo en este momento. Por eso Dios envía su mensajero para que las cosas realmente pudieran empezar a caminar y tener una perspectiva diferente. ¿Cómo podemos darle prioridad a las cosas de Dios? Fíjense bien. Aquí está en el verso 8 la recomendación de Dios que tiene que ver con lo físico, ¿verdad? Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esto es parte de las cosas que tenemos que aprender nosotros. Cuando nosotros invertimos tiempo en oración, en una persona, gastamos dinero en llevar la palabra de Dios, podemos realmente ponemos de nuestra parte para compartir material con alguien más, fomentamos reuniones para compartir la palabra de Dios, llamamos de larga distancia para presentarles el plan de la salvación, invertimos en misiones, compartimos libros que edifiquen la vida, etcétera, etcétera. Cada una de las cosas que hagamos para edificar o reedificar la casa de nuestro Dios, realmente eso es lo que nos va a mostrar la prioridad en la cual estamos pensando. Tal vez usted fue de las personas que corrió y que llenó la alacena porque dijeron que que la cosa se iba a poner difícil. Déjeme darle el testimonio. Yo no fui a correr, no hicimos compras de pánico, y la verdad es que cada vez que he ido por necesidad al supermercado, siempre hay lo que necesitamos. Y eso realmente a veces es caer en una psicosis colectiva donde te dicen, haz esto y lo haces, pero la realidad es que no le hemos dado la prioridad a Dios y nos hemos inclinado por hacerle caso más a las noticias que a lo que Dios quiere. Estamos como el pueblo, estamos desconectados de la vida espiritual, y Dios realmente quiere que nuestra mente, nuestro corazón sea redirigido a las cosas espirituales. Por eso podemos nosotros aprender a dar prioridad a las cosas cuando realmente tenemos a Dios en cuenta y a su obra en cuenta como prioridad. Así que todos podemos sacar fuerzas de debilidad, ¿verdad? Podemos redirigir nuestra mente, podemos meditar en nuestros caminos, darnos cuenta si ha surgido una situación benéfica de esta pandemia o es necesario que todavía Dios nos dé una sacudidita más fuerte para que realmente tú y yo aprendamos a darle prioridad a las cosas de nuestro Dios. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que fue ya suficiente la sacudidita. Gracias a Dios se supone que estas 2 semanas son la cúspide y de aquí empieza a declinar, pero depende realmente de la voluntad soberana de nuestro Dios para que las cosas se encaminen. Pero a ti y a mí sí nos toca, a ti y a mí sí nos corresponde, a ti y a mí sí es mandatorio que reflexionemos,
que nos conectemos con nuestro Dios, que meditemos en nuestros caminos, si realmente hemos podido conectar con la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo puedo dar testimonio de que hemos tenido a Dios como prioridad o que empieza a ser nuestra prioridad? Cuando estamos ante el desafío más grande de nuestra vida, Dios desea que la casa de Él sea reedificada y nos corresponde a nosotros la construcción de dicha casa. Ahora insisto con el tema, no tiene que ver con un edificio físico, no me malentiendan, tiene que ver con el crecimiento y la fortaleza espiritual de otras personas que como tú y como yo necesitamos de la palabra de Dios. Ahí es donde estriba darle prioridad. ¿Y cómo sé si yo realmente estoy interesado en eso? Cuando tú y yo hemos aprendido a abrir los ojos y estamos viendo la necesidad. Fíjense bien lo que dice en el verso 14. Bueno, después de que viene la voz, la escucha Zorobabel, hablando de la profecía, la escucha Zorobabel, la escucha Josué, y después viene en el verso 13 al final. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y inmediatamente en el verso 14, si me ayuda a dar lectura, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahora, ¿saben qué pasa aquí? Realmente la palabra que implica despertar el espíritu tiene que ver con abrir los ojos. O sea, darnos cuenta de que sí, la casa de Dios está en ruinas. Darnos cuenta que el mundo que está allá afuera sin Cristo tiene una necesidad de Él. Que la gente necesita que tú y yo abramos los ojos, que el Espíritu de Dios realmente nos haga así, abrir los ojos desorbitadamente para darnos cuenta de la necesidad que tiene este mundo. Tendrá para ti la misma importancia que para Dios tiene su casa, y eso significa que realmente hemos aprendido a abrir nuestros ojos y darnos cuenta de lo que está pasando allá afuera sin Dios. La gente todavía sigue bastante desanimada, con bastante temor, con bastante miedo, y eso implica que nosotros podamos percibir que la gente necesita la verdadera palabra de Dios, la verdad, para poder reconocer a Cristo como su Salvador. ¿Estás listo para edificar lo que Dios quiere que edifiquemos? Y me refiero a la vida de otras personas, a las necesidades que tienen otras personas. Y eso es cuando realmente nos podemos dar cuenta de que el tiempo de Dios ya llegó para que podamos edificar la casa, las vidas de esas personas que también necesitan ser edificadas. Quiero terminar con una pequeña oración, dejando esta reflexión en sí, para que cada uno de nosotros realmente meditemos sobre nuestros caminos. Si ha sido la obra de Dios, el edificar el templo, la vida de otras personas, una prioridad, realmente entonces podemos obtener resultados adecuados porque estamos percibiendo el tiempo de Dios. Así que no seamos como el pueblo, ¿verdad?, que decía, no es tiempo de edificar la casa de Dios. No es tiempo de edificar la casa de Dios. Creo que el tiempo ha llegado y es tiempo de que la iglesia, cada uno de nosotros, cada familia que representa la vida verdadera, se levante y edifique la casa de Dios desde su trinchera, desde su hogar, para cada una de las personas que tiene una gran necesidad espiritual alrededor nuestro, desde familias, vecinos, amigos, conocidos, parientes, quien toque a la puerta, compártale de Cristo. Es oportunidad, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias porque hoy podemos ver la necesidad y la importancia que tu casa tiene de ser edificada. Y no nos referimos, Padre, a la casa física, Señor, sino nos referimos a la vida de cada una de las personas, incluida la nuestra, Señor, que somos casa espiritual tuya, que tú nos has elegido para poner tu nombre en nosotros. Y te ruego, Padre, que podamos ser sensibles para poder participar de esta transformación,
de esta edificación de la cual tú quieres hacernos partícipes. Te suplico que como a Zorobabel, a Josué y al pueblo, despiertes nuestro espíritu, Padre, para conocer tu tiempo, el tiempo tuyo que ha llegado para exaltar tu nombre, el tiempo, Señor, donde a cada uno de nosotros nos permites hacer lo que tú tienes planeado con respecto a los dones que nos has prestado. Y te suplico, Padre, que nuestra vida sea significativa para ti, haciendo lo que a ti te agrada. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Muy bien, bueno, los anuncios ya pasaron ahí, pero quiero enfatizar, el próximo domingo tenemos la transmisión a las 10 de la mañana y el próximo domingo también, en vez de las 6 de la tarde, la tendremos a las 5 de la tarde. Es una transmisión en conjunta que se está llevando a cabo con las diferentes misiones de la iglesia de Celaya y tiene, como motivo, tomar identidad y que de alguna manera también podamos, hacer gala del Día de las Madres, que de alguna manera estamos conmemorando. No hay oportunidad de hacerlo de manera diferente o como en algunas ocasiones lo habíamos hecho, pero la realidad es que en esta ocasión no queremos pasar desapercibida la oportunidad de felicitarles, y obviamente habrá algo especial para todas y cada una de las madres a través de esa pequeña transmisión el próximo domingo a las 5 de la tarde. Por lo demás, quedamos ahí pendientes con las diferentes noticias y anuncios que estamos pasando. Y no les olviden, hermanos, el martes queremos tener un tiempo de oración como iglesia para unirnos en conjunto, así que esta ocasión no sé qué pasa con la tecnología, yo creo que soy el problema, ¿verdad? No pude reenviar las peticiones de ustedes, así que me quedé yo con ellas, tuve que orar yo con ellas, pero estamos luchando, hermanos, así que espero que me tengan un poquito más de paciencia, pero que el martes lo podamos aprovechar para orar, tomar un tiempo juntos como iglesia y rogar a Dios por cada una de nuestras necesidades y por esta situación en particular. Sin más por el momento, hermanos, cantamos para ser despedidos y de esa manera, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo. Después de la introducción, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho él por mí, hallándome perdido e indigno pecador. Me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En la casa de su Padre, mansión de luz y paz, no el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré,
contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hermanos, sin más por el momento, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el domingo 10 de la mañana.